Bueno, ya tú tienes ahí la nata con leche o es solamente café, lo veo negro. Es un café capuchino. ¿Conoces los capuchinos? Oh, capuchino es delicioso. Este Un café buen. tiene un toque de vainilla, pero es colombiano. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Literalmente. ¿Juan Valdés Sí, o sí, cuál? sí. No, no recuerdo el nombre, lo tengo por ahí. Después te lo Ok, voy a mostrar. vale, vale. Pero, pero es un café colombiano que a mí me encantó cuando lo probé la primera vez. Perdona si escuchas a mi hija allá gritando. Apenas comenzamos a grabar, ella se da cuenta y parece que quiere participar de la grabación. No le tienes que perdonar nada, es exquisito. A mí me encanta, no me incomodan en lo absoluto. Los nenes, Así las que nenas y los nenes. Bueno, mi brother, vamos a hablar hoy en Cine con Carácter, Anatomía de una Caída. Grandiosa película. y hablando de nenes, acá hay un chico que se llevó la película. Un ángel. El Un chico chico y el que se llevó. perrito, maravillosos, los dos. Impresionante. Oye, ¿cómo hicieron actuar a ese perro? Tienen que haberlo dopado. Sí. Se llamaba Messi, ¿no? En la vida real, Messi. Ah, el perro, no recuerdo yo exactamente el nombre, pero parece que tienes razón. Es Messi en la vida así. real, se llama Messi y ha ganado premios. Es un perro Ah, actor. es un perro actor. Wow, pareciera que fuera un perro que se crió con el niño desde pequeño, porque Cierto, son como uña y carne. Ese perro es fantástico. Aparte de ser un perro precioso, que si tú lo ves, tiene una mezcla entre perro callejero y de raza. Nosotros entendemos de verlo que es de raza, pero su carácter es un carácter exquisito. El perro está sí. siempre al lado del niño. Si hay De hecho, personas que aman los perros, deberían verse esa película. Lo van a amar también por el lado del perro. sí, es un personaje principal por la inteligencia del niño, el niño lo incluye. Bueno, estamos en Anatomía de una caída. Esta es una película de una directora francesa. Por acá tengo el nombre. Ella se llama Justine Triet. Ha hecho 7, 8 películas, no ha hecho más películas. Es una directora joven. Eh, Hizo una película, yo conozco al menos dos, yo ya tenía alguna referencia, aunque no las he visto. Una se llama Civil y otra se llama Victoria. En Civil trata de una persona que escribe novelas y en Victoria trata de una abogada y mezcla el concepto de juicios. Y acá en esta película, Anatomía de la Caída, mezcla los dos elementos de sus dos últimas películas, que es escritores, una familia de escritores, un matrimonio que tiene un solo hijo y ese hijo tiene un perrito, por alguna razón que vamos a ir desenredando en el camino, porque el perrito cumple una función especial. Y aparte de ser escritores, es una familia que tiene un problema y es enfrentado a un juicio. Lo vamos a ir desenredando. Si usted vio la película, nos va a entender de qué estamos hablando. Y si no la ha visto, el clímax de la película tiene dos clímax potentes. El primero está en el comienzo, le va a servir para poder entender la película en su desarrollo. Porque es una película del estilo francés. Es lenta. ¿La encontraste lenta por algún momento, no? Es lenta, pero te da razones para quedarte. Por eso me quedé. O sea, a mí una película lenta que no me dé razones la dejo inmediatamente, pero esta es muy lenta, pero te da unas razones. O sea, yo no me podía mover. En su lentitud me tenía atrapado. Yo no Muy sé si tú inteligente. sabes, pero esta película estuvo nominada al Oscar, Sí, pero como mejor película, no como mejor película extranjera, porque Francia cometió un error. Francia mandó como postulante a mejor película extranjera, los países envían propuestas. Envió esta que trata de Alemania, ¿te acuerdas cuál era el nombre? Me olvidé que el también nombre. trabaja la muchacha, Que también trabaja esta misma la actriz. misma protagonista, sí, zona de interés. Zona de interés se llama esa película. Y esa misma película, perdón, esa película fue la que los Oscars consideró como mejor película extranjera. Pero resulta que Anatomía de una Caída venía de ganar el Festival de Cannes. Ganó otros festivales, el de Goya como mejor película europea. Y tenía tantos premios, una veintena de premios entre premios y postulaciones, otra veintena más, que los Óscares sintió que no la podía dejar fuera y les dio 4 o 5, si no me equivoco, nominaciones entre mejor actriz principal, mejor director, siendo una película que no fue creada en Estados Unidos ni en Inglaterra, aunque sus diálogos en esencia son en inglés, tiene también muchos diálogos en francés, porque ocurre el suceso en Francia. La actriz es de origen alemana, hace de un personaje alemán también.
esposo de ella es de origen francés y ocurre un, podríamos decir, crimen o suicidio o un suceso de estos en el centro de las, podríamos decir, en las montañas de Francia. Y eso desata el caos en la historia. Entonces tenemos una película francesa nominada como mejor película de habla inglesa, aunque tiene diálogo en inglés, como decíamos, pero es una película europea. Entonces eso es un caso. Y ganó en la categoría de mejor guión, porque eso es lo que te atrapó, amigo mío. El guión, cómo está escrita, la historia, como mejor guión original. Eso es cuando se escribe hay un libro para la película, no es una novela corriente que se adapta al cine, sino que fue escrito directamente para esa película. Entonces, ¿cómo parte? ¿Te recuerdas cómo parte la película? ¿Qué es la bomba ahí en la película? Pues la bomba es la caída, o sea, el niño caída, entra al cuerpo de su papá y cómo el niño reacciona cuando ve a su papá de esa manera. Pero sí, el comienzo de la película me atrapó mucho por la sutileza, la simpleza, pero también la coquetería rara que hay entre la entrevistadora y la entrevistada, cuando la busca en la casa, y la música que ponen de fondo, la música estridente, muy llamativa, muy pegajosa esa música. Entonces esa escena me capturó. Digo, aquí va a pasar algo muy interesante. Por el buen guión, pero también las buenas actuaciones y lo que se tejía en esa charla con música estridente de fondo. Claro, es una entrevista que hay porque como ella es escritora, entre una alumna de literatura y ella. Pero mientras están en la entrevista en esa casa que estaba en la zona rural de las montañas de Francia, en la última parte de la entrevista, el esposo, que está en un segundo, tercer piso, no sé dónde, pone música muy fuerte, que no les permitía hablar. Entonces ella, la escritora, le dice a esta chica que la entrevistaba que mejor lo hubieran terminado en otra parte, que no se preocupe, que dejen la entrevista hasta ahí, pero da la sensación que hay una complicidad entre ellas. Por eso tú hablas de esa clase de coquetería. Una complicidad entre ellas. Y como que hay una química ahí que no se termina de desarrollar, pero la hay, y se mira. La entrevistada mira mucho a la entrevistadora, como que le cae bien, como que la ve bonita o interesante. Claro, te recuerdas que agarran una copa de vino, empiezan a tomar, y se ve esa sensación, se percibe, sin decir muchas palabras. La directora es muy genial como empieza a capturar las escenas y te empieza a dar, te empieza a tirar ciertas cosas. Y cómo eso hace parte de la construcción del personaje de la protagonista. Hace parte o sea, tú te vas dando cuenta sin que te lo digan que ella siente atracción por una mujer y luego te van a desarrollar más. Exacto. Ahora, te dio la sensación también que cuando el marido pone la música fuerte, ella parecía incómoda. Y él celoso. Claro, o sea, te está mandando todo eso, aquí hay algo más, y te lo está mezclando con una escena del niñito. Tienen un hijo de 10 o 12 años, no recuerdo la edad exacta, si es que se menciona, y esa edad de ese niñito, un niñito inocente, un niñito blanco, podríamos decir, bañando a su perro, porque va a salir a pasear con su perro. Entonces te mezcla todas las escenas de la familia y te está metiendo en menos de 5 minutos en un contexto. Da la sensación de que a la madre le incomoda la música, que dice, ya está tocando esto, pero ella no hace esa expresión. Es tan agradable, es como que ya la está poniendo, pero no me incomoda, yo estoy superior a esto, me resbala. No voy a dejar que me ganen, no voy a dejar que me ganen, no voy a salirme. Claro, es como cuando tu esposa te dice, o a mí me dice, cuenta hasta 10, 1, 2, y uno empieza a contar. Ellas comúnmente tienen más paciencia que uno, y tú tienes que empezar a construir esa paciencia que pareciera que en ellas es natural, y ella en ese aspecto pareciera estar un peldaño más arriba de él. Parece ser una mujer más madura. ¿Sabes qué descubrí? Empecé a investigar los nombres. Mira, te voy a contar algo. Hay un secreto acá en los nombres de ellos. Y yo no sé si la directora eso
lo pueden buscar ustedes, escribir en los comentarios, si tiene un origen o alguna relación con el cristianismo, porque ella puso los personajes, el esposo se llama Samuel, Daniel es el nombre del hijo. Puros nombres bíblicos, mira. Son nombres bíblicos, a excepción de Sandra, que es griego. Es Alessandra el original, de donde viene Sandra, el nombre Sandra. ¿Y sabes qué significa? Mira, aquí te lo puedo decir. Daniel es Dios es mi juez. Ese es más conocido para nosotros, ¿no? Bastante. ¿Te fijas con el contexto? Porque ya lo vamos a desenredar más. El niño hace de juez. El niño prácticamente define el juicio, lo define. ¿Sabes qué significa Samuel? Significa escuchado por Dios. A quien Dios oye. A quien Dios oye. Y Sandra, la protectora de hombres. Mira, los roles de los personajes están en sus nombres. Ahora, cuando empecé a ver esto dije, ya, la directora no es cualquier directora, la directora sabe lo que hace. Me imagino esto tiene que ver con el guionista también, pero todo está conectado en la historia. Y hay una melodía, porque poniéndola un poquito más en contexto, al principio de la historia, ¿qué sucede? Después de esta música que incomoda a la entrevistadora y a la madre, a Alessandra o Sandra. Todo esto. ¿Sabías que Sandra es el nombre original de la actriz? Y Samuel, el nombre del personaje, es el nombre original del actor. Tienen los mismos nombres. Sí, wow. Tienen los mismos nombres. Entonces estas cosas son planificadas desde antes, no son meras coincidencias. Entonces, están en esa entrevista, está la música, se va la chica, se ve que se va por la montaña, el chico termina de bañar a su perro, va a salir a pasear con su perro. Yo, ¿sabes qué? No me di cuenta, porque en la película es clave un problema que tiene el niño, porque el niño tiene problemas. Y es que eso es lo impactante. O sea, la película te permite ver que el niño no se dejó ganar por su tragedia. O sea, el niño, desde que te lo presentan alegre, un niño brillante, un niño feliz. Y luego cuando tú te das cuenta que tiene ese problema, tú dices, oye, ¿cómo ese niño podía ser tan feliz teniendo tremendo problema? Sabes que yo pensé lo mismo. De hecho, no me di cuenta que el niño tenía... Yo me di cuenta tarde también, o sea, lo sospeché, pero dije, no puede ser. Ese niño se ve muy, muy libre, muy único, muy solo, pero muy feliz también. No parece que tuviera ese tipo de problemas, que no deberíamos decirlo para ver si le pasa lo mismo a los que se lo comiencen a ver y cuando se dan cuenta. Dejémoslo ahí porque tienes razón, cuando vean les va a impactar. Yo me impacté porque ya después ellos lo dicen reiteradamente, porque es un objeto en el juicio. Porque eso es lo que despierta como el dolor mutuo, la recriminación mutua, problema familiar. Claro, es todo eso. Ahora, para ir poniéndolo un poquito más en contexto, el chico sale con el perrito a pasear imagínense las montañas nevadas, es un día de invierno, no está nevando en ese momento, no es el frío máximo, pero sol, nieve, chaquetita, perrito, a pasear por el cerro. Cuando el niño va de regreso, quizás una hora de estar paseando con su perro, percibe el perrito primero, va corriendo delante, percibe el cuerpo de su padre. La casa tenía 3 pisos, bajo una ventana en el suelo, desangrándose, y un golpe en la cabeza. El perrito llega, después llega corriendo el niño empieza a gritar por la mamá sale por el balcón del 2º piso y mira hacia abajo, los ojos sorprendidos, y bajan y llaman a la policía, y ahí comienza la película. Supuestamente el tipo se había suicidado, esa es la primera instancia, da la sensación que la mujer no tuvo nada que ver. Y la policía lleva el cuerpo y se empieza a hacer la autopsia, y en la autopsia empiezan a percibir elementos que podrían dañar el contexto de un suicidio. ¿Qué sería? La influencia de un tercero, porque no podían explicar con la caída el golpe.
Supuestamente el golpe fue un previo a llegar al suelo. Entonces llega la policía y al cabo de los días, ella tiene un amigo que es abogado, ¿sabes? El abogado se llama Vincent y Vincent es vencedor. Eso lo dicen al final de la película. Le dice, ganaste, por primera vez ganaste un juicio. Y él dice, sí, por primera vez gané un juicio. Y se ríen porque era amigo de ella. Los nombres están muy bien puestos. Y este amigo llega al lugar y le empieza a asistir en tema judicial. Y ahí comienza la película. Estos son los primeros 5 minutos. Entonces, te empiezan a plantear, ¿ella mató a su esposo o no? Empiezas a dudar. Él puso la música fuerte. La incomodó. No sabemos qué pasó. Discutieron. Y la película parte de cómo el niño la ve, perdiéndose las escenas dentro de la casa. Y empiezan a dudar de la mujer. Y aquí parte. Yo no sé si percibiste tú, pero ¿notaste que la mujer parecía no muy triste con la muerte de su esposo? No, se veía descansada. Como que si se hubiera quitado un peso. Claro, y eso me llamaba la atención. Porque, no sé, si a uno de nosotros viviera algo similar, estaríamos destruidos sin poder levantarnos. Y ella parecía eso, aliviada. Algo pasaba que no se sabe. Por un momento se veía compungida, porque cuando llega el abogado ella trata de abrir la nevera y en un momento se pone a llorar. Sí, es como la ambigüedad. Te presentan una ambigüedad en el personaje para que tú también dudes si sí lo hizo o no lo hizo, porque te presentan como si estuviera descansando porque ya se fue. Pero luego cuando ella se defiende, tú ves una sinceridad apabullante en su mirada y en sus argumentos. O sea, tú le crees. Yo me compré todo lo que ella dice cuando se defiende y dice, no, yo no lo maté. ¿Cómo podría hacerle eso a mi hijo? O sea, todos los argumentos que ella presenta a mí me convencieron, pero contrastaba con su tranquilidad, con su frialdad, con no estar triste porque se fue. Cuando estaba sola o cuando estaba hablando con el abogado, se veía muy tranquila, se veía descansada. El abogado también lo dudó. Ella le preguntó. Tremendo. Es fantástico porque el hijo también duda. Mucho. Fuertemente. Porque estaba ella y su esposo, es su palabra contra el resto, nada más. Pero mira que el niño no duda desde el principio. Desde el principio él cree en ella, pero él comienza a dudar cuando se presenta una grabación que es clave en la película. ¿Lo recuerdas? Es brutal esa grabación. Esa grabación es tremendísima. Y la directora, ¿cómo te...? Mira, es una evidencia porque como eran escritores, y poner un poquito más en contexto, para contar un poquito más, no vamos a contar todo para que gente la pueda ver, pero había habido un accidente cuando el niño tenía 4 años. El papá estaba escribiendo, los dos eran escritores, ya lo habíamos dicho. Entonces el papá estaba y le costaba toda la parte de la escritura porque él necesitaba una especie de inspiración. Ella pareciera que necesitara menos, necesitaba el gatillo y ella escribía. Y él no, él necesitaba una paz mental para poder escribir. Entonces, si bien eran escritores, al parecer de los buenos, tenían complejidades y formas de llegar distintas a la escritura de un libro. Entonces el papá estaba escribiendo, estaba en esos momentos de inspiración, pero había que ir a buscar al chico al colegio. Y él contrató a alguien, a una especie de niñera que fuera a buscar al niño, y el niño sufre un accidente en esa ida de esa mujer a buscar al niño. Creo que fue una moto, un auto, una moto creo que fue. Alguien chocó, el niño sufre el accidente y sufre daño, un daño al niño, un daño severo, y eso provocó en él un problema. Ahora, eso generó un conflicto entre ellos dos. ¿Dejaste al niño solo? No, yo estaba trabajando, entre la responsabilidad, y tuvieron un año negro. Se culpan mutuamente. Y en ese proceso de culpa cada uno está llevando el peso de su relación. Y ahí te da a entender que venía un conflicto de antes. Pero eso tú no lo sabes, se empieza a desatar en el juicio. ¿Por qué? Porque el esposo, como era escritor, se le ocurrió la bendita idea de grabar, mantener grabaciones en la casa. ¿Por qué? Todo lo grababa porque buscaba objetos de inspiración, volvía a escuchar lo que sucedía. Y ellos tienen una discusión que él está grabando. En audio, ¿no? Sí, en audio.
Pero Pero te lo cuando presentan con imágenes para que tú... y ahí tú ves la astucia de la directora. ¿Por qué? Porque es una evidencia en el juicio, te lo están mostrando, está transliterado en texto, porque la discusión, al parecer, si no me equivoco, estaba en inglés, y lo empiezan a transliterar al francés, para que la gente del juicio empiece a leer mientras ellos van relatando, mientras ellos están discutiendo. ¿Por qué? Porque fue evidencia en el juicio, por evidencia forense. Pero que... Sí, dime, sigue, sigue. Y mientras están en eso, la directora te pasa desde la grabación que están oyendo a la escena real. Pero Y después te tú, la corta, cuando justo la necesitas más, cuando necesitas ver lo que estaba pasando, ahí te corta y te pasa al audio. Y uno dice, qué creatividad tan tremenda, pero también qué crueldad, porque no te va a permitir saber qué fue lo que pasó. Clave, eso es clave, porque si en eso que se escucha es ella la que está agrediéndolo a él, era una prueba irrefutable de que ella ya lo había agredido una vez y pudo haberlo hecho la segunda y haberlo tumbado. Pero si era él, ella hubiera quedado más como la víctima y ya no hubiera uno pensado ella lo hizo, sino que él era el agresor. Pero te deja ahí, o sea, no sabes quién agredió a quién, no sabes. la directora no quiere que sepas. Y si es así, es como tú dices, estás en el momento del clima, porque es una discusión de ellos. Ahí tú vas entendiendo toda la esencia de la película y lo que traía detrás, todo el conflicto, porque se relata en esencia en ese diálogo, porque se empiezan a sacar cosas del pasado. Y ese diálogo es exquisito, esos actores son impresionantes. ¿Sabes qué? Me recordó discusiones propias. En otras temáticas de discusiones propias de mi matrimonio, donde uno dice una y el otro dice, es que tú dijiste esto, es que tú hiciste esto, es que yo no pensé que esto fuera así, es que es mi tiempo, es que es el mío también. Y yo dije, esto yo lo he vivido. Y me empezó a generar un congelamiento en mi espalda. Y dije, wow, estos tipos... Y por un momento dejé de percibir que veía una película. Cuando una película te logra captar en los diálogos, te logra contar una historia y tú te pierdes de tu entorno natural unos minutos, la película está logrando algo en ti, te está metiendo en esa esencia, te está entregando los datos que necesitas para poder disfrutarla. No te está revelando lo que hacen comúnmente las películas, que es mirar como desde el punto de vista de Dios, que sabe hasta lo que está escondido. La persona el espectador está viendo los secretos porque ve las cosas secretas de los actores. Acá no se te está revelando nada. Está viendo como cualquiera que fuera al juicio y ve lo que está sucediendo. Entonces, la directora no te quiere revelar eso, quiere que tú disfrutes de ese juicio. Y cuando llega también el de la clima, ambigüedad, de no saber y de querer saber. te quiere comer la piel. Entonces, cuando llega un punto en que ahora se va a revelar un aspecto importante, la escena donde se está recreando el diálogo ya no está solamente la grabación en el juicio, y se escucha una pelea donde pasa las manos, se escucha quebrarse algo de vidrio, gritarse, porque en esa discusión ellos no habían tenido un descontrol, más lo había tenido él, levantando la voz, ella siempre calmada, pero llega un momento que ellos no sobrepasan el límite, y el que sobrepasa el límite es ella, y en el juicio queda mal ella, porque se ve que ella grita y él le dice, siempre tú eres violenta, y dice, sí, soy violenta, y que se escucha el vidrio y los golpes, y uno dice, wow, ella le está pegando a él. Pero no tienes la certeza. No sabes, porque ella se ha Ella dice defendido que no muy fue bien. violenta, sino que tiró el vaso, que tiró algo. Ella lo explica, ella explica lo que sucede, que el violento fue él, que él empezó a golpear la pared. Pero tú tampoco le quieres creer a ella. O sea, si tú eres medianamente justo, dices, no sé quién golpeó a quién. Te lo dejan ahí para que tú lo dudes y para que no saques conclusiones. Yo no quise sacar una conclusión. No quise. ¿Cómo lo sé? No lo vi. Yo tengo anotadas algunas cosas. Mira, algunos en los diálogos. Cuando no encontramos pruebas de lo que nosotros pensamos, queremos demostrar que alguien es culpable y no encontramos esas pruebas, buscamos el porqué. El motivo, la motivación. El motivo. ¿Ella lo habría matado?
Y si lo habría matado, ¿por qué lo habría matado? Ella no tenía Y, tantos motivos. y empiezan a desnudar cosas de la vida privada. Y ahí yo me sentí eh, vulnerado en ese sentido. Porque son cosas de su intimidad, de las discusiones, de la vida marital que ellos tenían, de su vida sexual, de su vida afectiva, que empiezan a salir a la luz y lo tienen que decir. Y ahí salió una infidelidad que ella había tenido. Que fue lo que comenzó a corroer su relación. Eso Claro. y su éxito también como escritora, que lo sobrepasó a él. Y él decía que lo había sobrepasado porque lo había copiado. Y ella dijo, sí, te copié, pero yo desarrollé mucho más la historia. Le di vida a esa historia, vida que tú no le quisiste dar por estar encerrado en tus traumas, en tu tristeza, en tu dolor, enfocado en la oscuridad. Yo le di luz a tu historia y la hice mejor. Eso a él le dolía muchísimo, demasiado. Entonces, mira, Ya muchas estamos personas, terminando. No sí, vamos a contar más para sí, que la sí, no, gente no, vaya y la vea, tranquilo, ¿no? muchas personas cargan a cuestas un matrimonio así, que está acabado. Y si alguno de los dos muere, podrían experimentar la, entre comillas, alegría y descanso que experimentó Sandra cuando él murió. Porque ese matrimonio a cuestas que ellos no quieren enfrentar, no quieren buscar ayuda de un terapeuta para que les ayude a los dos y poderlo mejorar, se les convierte como un muerto, muerto que llevan a cuestas, que pudo haber sido arreglado y solucionado si hubieran reconocido tenemos un problema, vamos a enfrentarlo, vamos a acudir a un terapeuta o separémonos, porque un matrimonio belicoso es peligroso, belicoso y venenoso es peligroso. Entonces, o lo arreglamos o nos separamos para no traer problemas a nuestro hijo y para no hacernos daño mutuamente. Que de paso, cuando muere un cónyuge, el principal sospechoso casi siempre es el otro cónyuge. ¿Por qué? Precisamente porque pasa mucho en el mundo. Se llega a esos niveles de estrés marital que uno de los dos sin querer reacciona y lo mata. Impresionante. Hay que tener cuidado con eso. Mira, yo creo que el primer paso para buscar una solución es aprender a perdonarse. Si el perdón no está implícito, porque siempre hay errores de ambas partes. Uno parte con un problema, el otro le sigue y se forma. Si no nos aprendemos a respetar, y cuando digo respetar es entender el dolor del otro, eh, es muy difícil llegar a la sanación. Hay elementos en esa búsqueda que el perdón tiene que estar como un hilo invisible mezclado en los sucesos posteriores. Y en esa búsqueda de perdón hay un renunciamiento al orgullo. Cuando nosotros no aprendemos a perdonar y buscamos culpabilidad en el otro, quizás viendo por un tercero que sí hay culpabilidad en ese otro, es mi orgullo la piedra de tropiezo. Es el orgullo el que no te permite el perdón, el que no te permite sanar. El perdón es básico para la sanación. Por eso que eh, para mí es la piedra fundamental. Todos tenemos conflictos en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Pasamos por conflictos. Siempre se habla del conflicto de los 3 años, de los 7 años, y creo que hay un conflicto en edad mayor. Yo he tenido amigos o conocidos eh, que se terminan divorciando después que sus hijos están grandes y se van de la casa y quedan solos, se divorcian. Como que da la sensación que están unidos solo por los hijos. Y van llevando ese muerto a cuestas del cual tú hablas y no lo han sanado nunca. Y no es uno o dos casos, es mucha gente que vive eso. Y se separan ya entendiendo que no tienen esa responsabilidad de criar o de un tercero y dicen ahora quiero vivir mi vida. Vivieron un infierno todo su tiempo. Es mejor, como tú dices también, estar separados que juntos en esas condiciones, porque la muerte está a la vuelta de la esquina. Y el cónyuge, si bien activamente o inactivamente, va a resultar el chivo expiatorio en todo esto. Es muy complejo. Invitamos a la gente a que vea esta película. Invitamos a la gente. Ahora, es una película lenta, al que le gusta el cine rápido y entretenido, tiene que mirarla desde otro punto de vista. El que le gusta el buen cine, el cine francés, el que le gusta el cine Buenos guiones. dramático, los buenos guiones,
se mete en la historia, en las actuaciones que son fenomenales. La actuación de ese chico es increíble. Quizás me gustaría terminar diciendo solo algo. Hay una canción que el chico está tocando en el piano que me dejó metida desde que yo vi la primera vez la película hasta que la terminé. Eh, y es una Asturias. En la canción es una pieza en piano por Isaac Albeniz, que es muy búsquela. Quizás en la descripción de este video vamos a poner un enlace a alguien que toca esa canción. O vamos a ver si YouTube nos deja ponerla en alguna parte. Pero independiente de eso, vamos a poner un enlace para que usted vea esa canción, la escuche. Y la pieza en piano es la descripción de la película, pero desde el punto de vista del niño. Es el caos del principio, es la pausa del medio y es el caos del final, para terminar con pausa. La música te va relatando la historia y el personaje principal, que para mí es el niño, es el real juez, un niño de 12 años. Y me gusta esa reflexión porque veo que en los juicios los testimonios tienen mucho poder, el poder de un testimonio. Pero para que un testimonio tenga poder, se requiere que el testigo tenga peso. Y ese niño tiene todo el peso. Y lo que él, a pesar de que pasó por un momento de una crisis brutal, dudando, pero su resolución final a mí me hizo llorar a cántaros cuando veía la película, y no lo voy a contar, pero quiero que se centren en esa resolución del niño, lo que el niño dice.